¿Qué tal, amigos? Les saluda a su meteorólogo Osmani Lorenzo. Pues hoy vamos a hablar de cuánto tuvo que ver el cambio climático antropogénico en las tormentas que estuvieron ocurriendo en Valencia en el año 2024. Es que recientemente salió un artículo científico que habla sobre esta situación, que cuantifica el papel que jugó el cambio climático en esas tormentas en el 2024. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Aquí vamos a hablar de ciencia. Vamos a hablar de estadística, vamos a hablar de meteorología. No confundir con política, con izquierda, con derecha. No podemos ir en contra de los números y vamos a hablar de estadística. Así que quédese hasta el final del video. Importante que se suscriba al canal si aún no lo ha hecho. Estará informado y actualizado sobre las condiciones meteorológicas en nuestra área geográfica y también, por supuesto, como en el día de hoy, sobre las condiciones climáticas. Bueno, vamos a comenzar con esta imagen. Y aquí les muestro básicamente cómo se ha comportado y se ve muy visual la tendencia, el aumento de la temperatura global, teniendo como referencia el periodo preindustrial. Antes de ocurrir esa revolución industrial, pues el periodo preindustrial fue de 1850 a 1900, fíjense ahí. Tenemos como referencia, tenemos este periodo y los datos son extraídos del reanálisis de ERA 5. Fíjense, quiero que vean un detalle. Entre 1940 a 1970, pues prácticamente no hubo mucha variación. Ahora, a partir de la década del 80, la temperatura global empezó a estar bastante por encima del periodo preindustrial desde 1940. Pero sobre todo, desde 1940 está el aumento, pero sobre todo se acentúa a partir de 1980, que es cuando el crecimiento es exponencial, hasta llegar al año 2024, cuando alcanzamos el pico, y es el año más cálido de la historia, superando los 1.5 grados Celsius, por encima de lo que se marcaba como promedio en el periodo preindustrial. Ahora bien, en el año 2025, fíjense que ha sido el tercer año más cálido registrado, con más 1.47 grados Celsius, seguido del año 2023, que ha sido el segundo más cálido. O sea que llevamos 3 años consecutivos donde tenemos el podio de los años más cálidos en la historia, o de los años más cálidos teniendo como referencia el periodo preindustrial. Esta barrera que está acá es el más 1.5 grados Celsius. Digamos que es una barrera ideal donde debería el Acuerdo de París planteaba estar por debajo de los 2 grados Celsius, y el valor óptimo establecía el más 1.5 grados Celsius. Y como pueden ver, en 2024 lo sobrepasamos y en 2025 estuvimos muy, pero muy cerca. Aquí lo que les quiero mostrar es que el papel del hombre, a partir de la industrialización, a partir del desarrollo como tal, ha tenido mucho que ver en el aumento de la temperatura global del planeta. Son números, están ahí y no se pueden ir en contra de los números. Y, por supuesto, ¿cuál es una de las variables más importantes para el calentamiento? Evidentemente, las variables que tienen que ver con los gases, o sea, los gases de efecto invernadero, en este caso el dióxido de carbono, uno de los más importantes. Fíjense, este dióxido de carbono se ha estado midiendo, por supuesto, en varios laboratorios, varios observatorios, pero en este caso, fíjense, lo tenemos acá en Mauna Loa, Hawái. ¿Por qué Hawái? Digamos que es un laboratorio, un observatorio bastante importante. ¿Por qué? Porque está lejos de las zonas industriales. Al estar lejos de las zonas industriales no puede modificar, digamos, las concentraciones de forma, digamos, artificial, sino que al estar bien lejos de esa zona, estos valores son bastante consecuentes con lo que se ve a nivel planetario. Bueno, fíjense que la tendencia desde 1960 es al aumento sin parar. La línea roja que ven con esos picos de subida y bajada es porque básicamente de forma anual tiene variaciones estacionales esta variable o estas concentraciones de dióxido de carbono. Pero lo que se tienen que fijar es en el promedio en cada año, que es la línea negra, que marca la tendencia, el promedio de cómo va incrementándose a medida que pasan los años y no para. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas pertinentes para disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Y no solo eso, sino es que este dióxido de carbono es muy difícil de eliminar de forma natural, y ya
países desarrollados como Noruega están implementando alguna tecnología para disminuir esas concentraciones. Pero lo cierto es que mientras no se implementen esas medidas para mitigar la emisión de dióxido de carbono y no se use la tecnología para extraer ese dióxido de carbono de la atmósfera, pues seguirá aumentando estas concentraciones y consecuentemente seguirá aumentando la temperatura global. Y fíjense para que vea que el aumento es continuo y seguirá hasta que no se tomen las medidas pertinentes. En enero de 2026, 428.62 partes por millón concentraciones de este dióxido de carbono. Y en enero de 2025, 4.26. Fíjense que aumentamos en casi 2 partes por millón este valor de 2025 a 2026. Te da una idea de que esto sigue aumentando y que por tanto la temperatura también va a estar respondiendo a estas concentraciones. Fíjense, ya nos vamos a concentrar desde el punto de vista meteorológico acá en la dana que estuvo ocurriendo en el pasado 29 de octubre de 2024. Fíjense ahí que en la provincia de Valencia esta tormenta tiene protuberancia, tiene un fuerte desarrollo vertical, fueron fuertes tormentas que no solo estuvieron en esta zona, también hacia Castilla-La Mancha, en Andalucía, pero digamos que estas fueron las más poderosas. Este sistema convectivo de mesoscala tuvo un lento movimiento y fue muy eficiente en cuanto a las precipitaciones, realmente muy eficiente. Las tormentas que estuvieron ocurriendo en Valencia en ese 2024 se estuvieron rompiendo récords. Fíjense ahí, esos récords de lluvia acumulada en la estación de Turín en Valencia, 185, y sí, es un récord nacional, 185 litros por metro cuadrado en una hora y 621 litros por metro cuadrado en 6 horas. Una auténtica barbaridad, son números que incluso superan a cualquier país de la zona tropical. El número de muertos, 230. Válido señalar que este número de muertos no estamos diciendo que sea por el cambio climático antropogénico. Esto también tiene mucho que ver con la toma de decisiones de los gobiernos y de las autoridades. Así que tampoco dejarse guiar. El número de muertos puede ser una cifra que tiene mucho que ver más por la toma de decisiones. Ahora bien, ahora vamos a hablar del artículo científico. Fíjense, si usted quiere de los resultados del artículo científico. Si usted quiere indagar más sobre esta investigación, puede consultarlo por acá. Fíjense, aquí le dejo el link, aquí le dejo la portada. Esto es un artículo, aquí tienen los científicos que contribuyeron a la realización de este artículo, que básicamente ellos lo que trabajan acá es cómo tuvo que ver esa amplificación del cambio climático provocada por el hombre en la dinámica de estas tormentas y en la catástrofe de estas inundaciones en Valencia en ese pasado 2024. Bueno, vamos ya ahora a lo que es el corazón del video, que es los resultados que tuvieron estos científicos en cuanto a la influencia del cambio climático antropogénico en la distinta dinámica de las tormentas que estuvieron afectando a Valencia. Fíjense, el cambio climático ocurre de forma natural. Estas variables de evaporación, flujo de vapor de agua, of draft, que no es más que la corriente ascendente dentro de la nube, el área de lluvia, estas variables, el área de lluvia más bien ya el impacto. Estas variables están de forma natural en nuestra troposfera, están de forma natural. Ahora bien, este artículo estudia cuánto el aumento de la temperatura a nivel global, cuánto el cambio climático antropogénico incidió en el aumento de estas variables, digamos desde el punto de vista, antropogénico, desde el punto de vista que se va ya de lo que es natural, se va de lo que es normal para el comportamiento de la atmósfera, sino que ha sido, digamos, incentivado por el cambio climático antropogénico. Bueno, aquí tenemos la variable evaporación, que básicamente se da donde están los cuerpos de agua. Y como pueden ver, ellos cuantifican que este cambio climático antropogénico provocó un aumento del 10.5% de esta variable evaporación. Pero que el flujo de vapor de agua, ya cuando está el vapor de agua ahí disponible en la atmósfera, ese flujo que alimenta la tormenta aumentó en 8.5%. Pero que en la dinámica interna de la tormenta, que son las corrientes ascendentes, que es el updraft, aumentó esa velocidad
en el 11.9%. Fíjense que la velocidad de la tormenta es importante porque provoca que esas nubes de tormenta sean más poderosas, alcancen un mayor desarrollo vertical, pueda tener fuerza para, digamos, concentrar una mayor cantidad de hielo, de nieve, de lluvia, todo eso, porque entre más vertical sea, pues más poderosa, digamos, es la tormenta, más eficiente es en cuanto a la lluvia. Y como pueden ver, aumentó esa velocidad interna de la tormenta en 11.9%. La nieve y el hielo, que es básicamente la microfísica dentro de la nube, todos estos, digamos, estas variables dentro de la nube, aumentó en un 6.4%, el graupel y el granizo en 10.6% y la lluvia en 9.4%. Fíjense que la lluvia fuerte y el área de lluvia aumentó muy significativamente. Todos estos parámetros son significativos, pero estos aún más. La lluvia fuerte aumentó en un 20% y el área de lluvia, fíjense, el área de impacto aumentó en un 55.4%. Imagínense, más del 50%. Así que el cambio climático antropogénico está teniendo mucho que ver, evidentemente, con los fenómenos meteorológicos que afectan no solo a la península ibérica, también a gran parte de nuestro planeta. Así que pues nada, esto lo quería compartir con ustedes. Nos vemos en un próximo encuentro. No olvide suscribirse al canal.